En una pequeña ciudad de México, varias muertes estaban azotando la tranquilidad de las personas. Por lo menos una víctima al mes era reportada a las autoridades y al día siguiente, la prensa hacía que estuviera en boca de todos. Todas las muertes tenían algo en común. Eran torturadas y masacradas de tal forma que nadie podía creer que hubiera una persona con una mente tan podrida. Algunos murmuraban que incluso algunos eran desollados en vida, pero claramente no era lo único que tenían en común los casos. Absolutamente todas las personas que caían en manos del asesino eran hombres, y algunos incluso habían obtenido algún tipo de cargo en el gobierno. Otros incluso habían sido personas que eran reconocidas dentro de la ciudad por algún negocio que poseían en vida, como fue el caso del panadero Ricardo. No era una persona muy querida en la ciudad, pero era muy reconocido por sus increíbles productos. Muchos disfrutaban al salir de largas horas laborales para comer unos deliciosos pastelitos en las tardes. Pero la noticia golpeó una mañana a la comunidad, cuando la prensa reportó que Ricardo había muerto y que su cabeza no aparecía, y realmente nunca la hallaron. Pero no fue la única muerte en impactar, ya que hubo una que dejó parte de la ciudad helada una mañana. No se dieron cuenta porque fuera la prensa quien diera a conocer la noticia, o porque la policía dijera algo al respecto. Los mismos ciudadanos lograron captar algo que sus mentes nunca van a borrar. Lograron ver la psicópata escena del alcalde de la ciudad colgado de un árbol con el estómago abierto. Sus intestinos estaban colgados de las ramas, como la más macabra decoración de Navidad que se ha visto alguna vez. Su rostro estaba desfigurado, como si alguien le hubiese prendido fuego por un tiempo prolongado. Hay algunos que piensan que esto lo habían hecho mientras aún tenía vida. Lo que era seguro es que aquel hombre había tenido toda una noche de sufrimiento, mientras todos dormían. Los ciudadanos temían por lo que les pudiera suceder. La seguridad había aumentado y lograron detener en gran medida los asesinatos, puesto que en 2 meses ninguno más había muerto. Por lo menos se tenía la certeza de que no era por la misma persona o banda criminal, ya que la delincuencia siempre existe. Después de muchas investigaciones no se podía tener ninguna evidencia clara o pruebas para poder inculpar a alguien. Había sospechas de un viejo zapatero, que era muy buen amigo tanto del alcalde como del panadero, pero todo acababa solo en interrogaciones que no llevaban a ningún lugar. Todo comenzó a tener sentido cuando, meses después de la muerte del panadero, empezaron a salir algunas chicas que se habían callado por mucho tiempo debido al miedo. Salieron a acusarlo de que habían sido abusadas por él. Incluso algunas inculparon al mismo alcalde, al cual todos querían por su buen trabajo y su cercanía a su comunidad. Muchos culparon a las chicas de querer aprovecharse de que los que fallecieron no podían defenderse. Otros sin ninguna duda las apoyaron y estaban a favor de lo que sucedía. Alguien en las sombras estaba haciendo justicia que las autoridades no. Francisco, quien era el zapatero, le pidió ayuda a las autoridades porque, evidentemente, estaban atacando a su grupo de amigos, en el que solo quedaba él, y aseguraba que era sin ninguna razón. Como era de esperarse, ignoraron su petición, ya que, realmente, cuidar la vida de un zapatero del cual ni siquiera había pruebas de que fueran a atacarlo, simplemente se hacía absurdo, cuando habían más peligros en las calles. Por alguna razón Francisco sabía que irían por él. Sabía muy bien que sus actos despiadados también saldrían a la luz en algún momento. Era muy consciente de lo que habían hecho o a qué se dedicaban. Sabía muy bien cuántas mujeres asesinaron y cuántas otras fueron abusadas por ellos. Cada uno de sus camaradas habían pagado por sus actos. Tarde que temprano sería su turno. Una noche lluviosa, cuando ya al parecer aquel zapatero no tenía más trabajo, y por cómo lucía el resto de la noche, nadie más se iba a acercar hacia él, decidió cerrar y emprender su camino a casa.
Agarró un paraguas y se puso en marcha, sin dejar de ver a los lados, en busca de algún posible enemigo que quisiera acecharlo. Estando a mitad del trayecto de su casa, empezó a sentirse vigilado, pero no podía ubicar de qué parte, hasta que empezó a escuchar pasos detrás de él. Rápidamente se giró, pero no había nadie. Se quedó por unos segundos quieto en el lugar, desconcertado, mirando a todos lados, pero solo estaba él. No había nadie más. Solo las farolas iluminaban su camino en esa espesa noche. Decidió seguir su camino cuando, poco a poco, se veía cada vez más visible una persona que no podía distinguir bien. Al estar más cerca descubrió que se trataba de un hombre, pero que, al parecer, llevaba un atuendo para Halloween muy particular. Quizá hubiese sido normal verlo el 31, pero no faltando algunos días para Halloween. Aparte, estaba recibiendo toda la lluvia, ya que no llevaba ningún paraguas. Notó que estaba viendo detenidamente un reloj de bolsillo, y estando más cerca de él, también se percató de que llevaba un atuendo muy victoriano. En su rostro lo acompañaba una máscara de conejo con sangre falsa, esparcida sobre ella. O al menos, eso pensó Francisco. Buen traje para Halloween, ¿eh? Dijo aquel zapatero deteniéndose para adular sus botas, ya que si algo amaba Francisco, eran los zapatos, y sabía muy bien reconocer unos de buena calidad. ¡Qué bonitas botas! Son difíciles de conseguir. Realmente me gustaría obtener un par. ¿Cree usted poder decirme dónde las compró? El hombre muy elegante solo lo ignoraba porque parecía perdido en su reloj. Perdón si incomodo, solo me generaron un poco de duda. Soy zapatero y deberá comprender lo mucho que me encantan estos objetos. El hombre apartó la mirada del reloj que tanto llamaba su atención y lo miró directamente a la cara, y lo único que hizo fue sonreír. A lo que Francisco lo tomó como una especie de rechazo y mejor se retiró. Aquel hombre que por alguna extraña razón se había encontrado, siguió mirando su reloj como si no le importara nada más que eso. Finalmente, faltando los últimos pasos para llegar a su casa, todas las farolas de la calle se apagaron, dejando a Francisco en una completa oscuridad. Solo la luz de la luna iluminaba el lugar, así que rápidamente entró a su casa y cerró la puerta. De inmediato notó algo diferente en la sala de estar. Faltaban algunas sillas y su fiel perro no salió a recibirlo como siempre lo había hecho. Empezó a llamarlo, pero no respondía. Sabía que tenía un invitado en su casa e iba a reclamar su vida como la de sus amigos. En un paso ligero se dirigió al comedor. Se agachó para agarrar un revólver que tenía camuflado para alguna emergencia. Al tenerlo en sus manos, empezó a buscar por toda la casa hasta que por fin la encontró. Una mujer parada en su habitación llevaba un vestido negro y su cara maquillada como una Catrina. Le apuntó a ella con su arma de fuego. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres?, le preguntó mientras su mano temblaba. Si bien era cierto, es que había hecho cosas realmente atroces y despreciables, pero nunca había matado a nadie. Era la parte que siempre trataba de evitar. ¿Lo ha olvidado, señor Francisco? ¿O es que han sido tantas las mujeres que han caído en sus manos que le es difícil recordarme?, preguntó aquella mujer, sin ninguna pizca de temor en sus palabras. Creo que se está equivocando de persona. No soy quien buscas, así que te recomendaría que salgas inmediatamente o llamaré a la policía. ¿Llamar a la policía? ¿Acaso no tiene el valor suficiente para disparar? Cuénteme, ¿a qué le teme? No creo que esto sea algo menos despreciable de lo que le ha hecho a tantas chicas, incluyéndome. Creo que hasta este punto sabe que morirá, así que tienes una oportunidad para defenderte. Me encargué de esconder todos los cuchillos y tenedores, pero nunca imaginé que tendrías un arma tan bien escondida. Creo que
tal vez los peligros a los que te enfrentas hacen que seas más precavido de lo habitual. ¿O me equivoco, señor Francisco? ¿De qué está hablando? No sé quién es. No pudo terminar, porque la mujer lo interrumpió de un grito. ¡Basta ya de fingir, desgraciado! Sabes muy bien a lo que me refiero. Tus otros amigos también tardaron en reconocer su error. Hice que se disculparan mientras sufrían, como cada una de nosotras llegó a sufrir. Incluso algunas no tuvieron tanta suerte para estar de pie en estos momentos. Así que tú eres quien los mató. Para este punto, la voz de Francisco le temblaba. Así es, y créame que a menos que dispare, su futuro será muy similar al de ellos. ¡Así que dispare ahora! La mano le temblaba. Todo su cuerpo estaba helado, pero una cosa era muy segura y él sabía muy bien. De no accionar el arma, él moriría en sus manos. Pero por otro lado, si la asesinaba, ¿qué le diría a las autoridades? ¿Que había matado a la asesina de sus amigos? Sin pruebas se iría a la cárcel por asesinato fácilmente, así que sus opciones eran limitadas. Pero debía pensar en algo rápido, porque paso a paso la mujer se acercaba lentamente hacia él. En este punto lo mejor que se le pudo ocurrir fue correr hacia ella y golpearla. ¿Crees que me intimidarás? No eres muy inteligente si vienes a mí de este modo. Y bueno, tienes razón. No te recuerdo. Pero ¿qué te parece si me hago recordar con tus gemidos, pequeña zorra? La mujer rápidamente sacó un cuchillo de su falda y se lo clavó en una pierna. El hombre gritaba de desesperación mientras caía al suelo. La mujer se puso de pie y se alejó hasta la mesa donde tenía sus cosas. Ella también estaba armada, pero todas sus ideas cambiaron cuando escuchó cómo Francisco cargaba su revólver. Ella se detuvo al instante. ¡Oh! ¿Qué crees? En este momento me vale lo que piensen de mí, pero te ganaste un pase directo a la mierda. La mujer abrió sus ojos de par en par. Todos sus planes se desvanecían cuando escuchó cómo accionó el arma, dejando un sonido frío por toda la habitación. En ese mismo momento, Francisco dejó caer su revólver mientras veía con una cara de asombro a lo que tenía de frente. No podía ser posible. Aquella mujer se giró lentamente mientras temblaba. Vio a un hombre parado frente a ella, la misma persona que había dejado aterrorizado a Francisco. Parado a unos metros de ellos, estaba el mismo hombre que minutos antes había visto el zapatero, con la ligera diferencia que esta vez no tenía el reloj en sus manos. Llevaba cargado el perro mientras lo acariciaba. Este hombre había aparecido para recibir el disparo y ni siquiera se había inmutado. Se acercó hacia la mujer ahora consternada y le entregó al perro. Seguido de esto, caminó hacia Francisco. Por favor, no me haga daño. No hice nada malo. Por favor. Decía desesperadamente el zapatero, rogando por su vida. Pero su respuesta fue como esbozaba una sonrisa hacia él, justo como lo había hecho en la calle. Se agachó, sacó el cuchillo de su pierna y el desafortunado zapatero solo pudo gritar de dolor. Esta vez con el mismo cuchillo empezó a clavarlo en uno de sus ojos. Lo retorcía dentro de su cuenca y Francisco solo podía suplicar para que lo matara. No quería sufrir más. Pero obviamente este hombre misterioso no se iba a detener, e hizo lo mismo con el otro ojo, haciéndolo sufrir un infierno. El zapatero agonizante solo pudo sentir cómo cortaban sus labios y lengua, cómo le sacaban los dientes uno por uno, mientras se lamentaba cada acto tan cruel que se atrevió a cometer. Por último, aquel hombre que había torturado a Francisco hasta el final, se detuvo cuando se dio cuenta que su cuerpo no había resistido más. Tuvo el mismo final que sus amigos. ¿Quién rayos eres?
preguntó la mujer, que había estado viendo toda la escena sin decir ni una palabra. Al fin y al cabo eran muy similares, pero algo que aún no cabía en su mente era cómo había aparecido de la nada para detener un disparo. Aquel hombre solo se giró, tomó al perro de vuelta sin responder, le entregó el cuchillo a la joven dama y cuando empezó a caminar hasta la puerta, se detuvo solo para sacar algo entre su traje. En ese mismo momento se apagaron las luces y regresaron en un instante. La mujer pudo ver cómo desapareció de la nada, pero luego escuchó una respiración detrás suyo. Se trataba del perro del viejo Francisco. Cuando se giró, pudo ver al mismo hombre de la máscara de conejo detrás de ella con una sonrisa macabra. En una mano sostenía un cuchillo y con ese mismo, sin pensarlo, le amputó una mano por completo a la mujer. Solo pudo gritar de dolor mientras él reía. Luego, en la misma mano en la que sostenía al perro, llevaba un pañuelo con el cual empezó a limpiar su cuchillo. Y por última vez en su vida, la mujer vio como aquel hombre abría la puerta y se iba de la casa. En esos instantes se escuchaban sirenas acercarse. Los vecinos habían llamado a la policía después de haber escuchado un disparo. Al día siguiente, en esta pequeña ciudad mexicana, empezó a correr el rumor de que Francisco el Zapatero seguía los mismos pasos que sus amigos. Después de esto, la sociedad empezó a tener tranquilidad, porque era una escoria menos en la humanidad. Los titulares de la prensa señalaban a Francisco tratando de abusar de la joven mujer, y ella, aún perdiendo su mano, se atrevió a defenderse. Contó que alguien había venido en su ayuda y había torturado y asesinado al zapatero, pero ninguno podía asegurar de que esto fuera real o no. Los anteriores casos no habían dejado indicios sobre ella, así que no tenían pruebas suficientes como para hacerla responsable de este u otros asesinatos de la ciudad. Con un buen abogado, fácilmente al pasar los días, se definió su libertad. Recuerda que